En el año 56, Octaviano Palomo crea una empresa familiar desde su pueblo natal, Abades, y esta empresa hoy es líder en España con una proyección internacional importantísima y reconocida internacionalmente, nacionalmente e internacionalmente. Para ello ha habido una larga trayectoria y hoy está en manos de la segunda generación. En este caso, su hijo, Pedro Palomo, ha tomado el relevo de esta empresa, Octaviano Palomo, Sociedad Anónima, y hay que decir que con todo el esfuerzo, con todo un carácter, pero sobre todo con todo un amor por la empresa, por el mundo empresarial. Y esto no le viene de ahora. Esto le viene de cuando tenía 6 años, acompañaba a su padre a esas visitas a los clientes, a los proveedores, y fue toda una enseñanza, ¿verdad, Pedro? Bienvenido. Muchas gracias. Efectivamente, fue un aprendizaje continuo porque tuve la suerte desde, bueno, mi padre teníamos la típica empresa familiar de Castilla en la que toda la familia, tanto mi madre como mi padre y los hijos, estábamos volcados en el negocio familiar. Y mi padre era una persona muy familiar con sus hijos y de hecho pues le acompañaba en sus viajes por la provincia, visitando agricultores. Por tanto, desde pequeño, desde mi más tierna infancia, he vivido lo que es un negocio familiar, desde sus orígenes, porque entonces estaba desarrollándose. Y bueno, guardo recuerdos muy gratos de aquella época que se me han quedado permanentemente en mi cabeza, forma parte de mi cultura, de mi forma de ser y creo que me ha marcado toda mi vida, sin duda. Y sobre todo el amor a la tierra, porque tú eres un hombre cosmopolita, tú has trabajado en el extranjero, has viajado mucho, te fuiste a Inglaterra, allí estuviste, aprendiste un inglés que hoy dominas a la perfección, estuviste en Francia, es decir, que eras un hombre pues no muy al uso en aquella época, porque inglés en la generación a la que nos estamos refiriendo prácticamente casi nadie lo dominaba, muy poquitos salían fuera. Y tú, sin embargo, saliste. ¿Por qué tomas esa decisión? Bueno, pues la verdad es que yo desde que acabé la carrera en Madrid tenía intención de viajar, de formarme en el extranjero y mi padre y mis padres, los dos, me motivaron a ello. Para ellos no era fácil porque lógicamente el dejar que un hijo se te va fuera, primero no sabes si se va a quedar allí a trabajar con lo cual siempre hay esa duda en cuanto al cariño, a la cercanía, ¿no? Yo recuerdo que tenía muchas, que hacía llamadas con frecuencia y eran todas a cobro revertido, porque entonces, claro, no había ni WhatsApp, ni Internet, ni nada de esto, ¿no? Pero efectivamente para mí fue un salto importante porque pude descubrir otro mundo distinto, pero creo que además aprendí y gané en experiencia, el estar fuera de tu casa, de tu ámbito familiar, el tenerte que buscarte las habichuelas, como se dice, por ti mismo, ¿no? O sea, fue una experiencia muy positiva. Estuve en Inglaterra, la idea fue inicialmente de aprender inglés para luego irme a Estados Unidos a hacer un máster, pero me enganchó tanto el sector, la empresa en la que trabajaba, que era una multinacional francesa, tenía una filial muy grande en Inglaterra, que me ofrecieron pues abrir una sucursal en España. Y ese fue el motivo por el cual estuve luego un tiempo en Francia, año y medio, que bueno, pues me vino muy bien para seguir formándome bueno, en aquella época la apertura que tenía España hacia los mercados exteriores, por tanto, desde fuera se veía con otra perspectiva la economía española, las oportunidades, y bueno, para mí fue una de las etapas mejores de mi vida, sin duda. Era una multinacional de cereales porque hay que decir que vuestra empresa se dedica precisamente a eso, en el sector del comercio de los cereales, materias primas, productos fitosanitarios. ¿Qué te decía tu padre cuando tú estabas fuera? ¿Estabas en contacto con esa multinacional de cereales también? ¿Qué consejos te daba? Bueno, pues básicamente que aprendiera, que trabajara. Él era partícipe muy de forma cercana de mis avances. El mercado español en aquel momento
Estamos hablando de después de incorporarse al mercado común. Por tanto, España estaba abriéndose a los mercados exteriores y era un momento muy interesante, tanto social como económicamente. Y bueno, yo hablaba con él con frecuencia. Fueron los cimientos o los inicios de la internacionalización de la empresa, que ya él había comenzado por su cuenta a hacer. Realmente mi padre fue muy pionero en el mercado internacional, porque con muy pocos medios, él ya desde siendo muy joven importaba materias primas de Marruecos en cantidades pequeñas, pero que para él era realmente un salto hacia adelante muy importante, ¿no? O sea que bueno, pues tanto mis hermanos como yo, primero me incorporé yo a la empresa, luego mis hermanos, pues hicimos ese salto generacional y, bueno, como digo, internacionalizamos la empresa, ¿no? La internacionalización, que por cierto no es nada fácil, porque es muy complicado, se expande el mercado, las nuevas tecnologías ayudan, indudablemente, tú antes te movías, viajabas continuamente, ahora no, pero sin embargo también es importante no perder el trato directo, el apretón de manos, Sí. tan necesario y tan fundamental. ¿Esa cercanía se mantiene? Bueno, nuestro sector, curiosamente, es un sector donde la palabra o el apretón de manos todavía es como un contrato escrito. Es cierto que nosotros, lógicamente, todas las operaciones, sobre todo internacionales, las documentamos con un contrato firmado, etcétera. Pero todavía con el agricultor, con el ganadero, pues el quedar en un precio, eso nadie lo mueve. Es decir, quizás es uno de los mayores activos que nos ha dejado mi padre, que es la seriedad en el comercio, el saber que bueno, pues la palabra dada hay que mantenerla, aunque luego pues vengan condiciones adversas de mercado, etcétera, ¿no? Todavía somos un sector relativamente, no relativamente, voy a decir con orgullo, somos un sector serio, ¿no? En el que hemos visto incluso en los momentos de la crisis donde ha habido pues grandes problemas en muchas empresas. Aquí se ha mantenido, digo aquí en nuestro sector, ¿no? Y por supuesto en nuestra empresa se ha mantenido pues la palabra, los contratos, es fundamental. Eso es lo que nos da, entre otras cosas, estabilidad. Y nosotros podemos comprar o vender, yo diría, en cualquier punto del planeta. Y esa es una solvencia y una credibilidad que te da la experiencia, los años, el estar en el mercado, ¿no? Las nuevas tecnologías, yo apuntaba hacia ellas porque han variado toda la visión, es un mercado global el que ahora hay, precisamente gracias a esto. Se establecen a veces relaciones complicadas, hay que tener mucha intuición en un momento dado para tomar decisiones. Bueno, el mundo de la empresa es un mundo difícil, donde hay que tomar decisiones continuamente. Esa es la realidad. Cada vez, la competencia cada vez es más grande en todos los sectores. Y en el mercado internacional, sin duda alguna, porque hay países en nuestro ámbito, que es el ámbito de materias primas agrícolas, pues estamos viendo como los escenarios han cambiado completamente de decorado. Antes eran países europeos como Inglaterra. Inglaterra era uno de los principales proveedores de materias primas en España. Y sin embargo ahora hemos visto que son países como Ucrania, Rumanía, Bulgaria, Mar Negro, Brasil, Argentina. Es decir, van cambiando, cambiando las condiciones. Y también hay cada vez más empresas competidoras y entonces tenemos que hacerlo mejor, ser más innovadores, dar mejor servicio, más competitivos con nuestros clientes. Algo que yo diría en suma, tenemos que aportar valor a nuestros clientes, Es porque si decir, ha no, aumentado la exigencia. sin duda alguna. Yo pongo siempre un ejemplo que nos ponen una valla por debajo, cada vez es más difícil saltar, y ahora encima otra por arriba, con lo cual tenemos que saltar con más dificultad si cabe. Bueno, es un símil, pero efectivamente el tema de calidad, por ejemplo, en nuestro sector es fundamental. Para nuestra empresa la calidad es la razón de ser, calidad de servicio, es lo que hace que podamos aportar valor a nuestros clientes. Si no, el mercado nos haría desaparecer. Pedro, tú eres una persona que estás al mando de todo esto, has tenido que tomar decisiones arriesgadas en algunas ocasiones. ¿Te has arrepentido alguna vez de alguna decisión? Pues la verdad es que no. Siempre puede que haya decisiones que, lógicamente, con mayores elementos de análisis las tomaría de otra manera. Pero siempre que lo he hecho ha sido pensando que era lo mejor que podía hacer y soy muy positivo y optimista. Procuro mirar hacia adelante y no hacia atrás. Prefiero no decir, hoy si hubiera hecho esto o lo otro. Mira,
El pasado pasado está, veamos el presente y el futuro, que es lo importante, y por tanto, pues no tengo nada en mi haber que diga, tenía que haber tomado otra decisión distinta, estoy contento con lo que he hecho. Además es un aprendizaje. Antes hablabas de la crisis y también supone un aprendizaje. La crisis se ha llevado muchas empresas, ha arrastrado a empresas a la ruina, sin embargo, otras se han creado. Es decir, que la crisis da oportunidades. Sí, la crisis da oportunidades, pero realmente en este país hemos tenido unos años muy difíciles porque ha habido empresas que lo han pasado mal, que han tenido que cerrar. Yo creo que no solo empresas, a nivel social hemos sufrido una etapa negra de nuestra historia, ¿no? Como hacía décadas que no se vivía. Ahora estamos tenuamente saliendo, pero todavía hay retos en el horizonte y no podemos decir que ya todo ha pasado, ¿no? Pero sí, o sea, nosotros en los años de crisis nos hemos volcado, hemos tenido que gestionar más, estar más cerca de nuestros clientes. Hemos gestionado desde la escasez, ¿no? Que quizás sea uno de los parámetros que han cambiado entre antes de la crisis y después de la crisis. Tú has asumido cargos, presidente de la Federación Segoviana, fuiste el presidente, ahora eres presidente de la Cámara de Comercio y en todas esas épocas, en todos esos años en que fuiste presidente, siempre has luchado por darle dignidad a la empresa y sobre todo porque la empresa se mantuviese y se creasen puestos de trabajo. ¿Cómo está ahora la situación? Bueno, ahora está algo mejor. Como digo, la situación de pérdida de empleo se paró, ahora se está creando empleo, quizá en otras condiciones distintas a las anteriores. Hay un antes de la crisis y después, pero yo soy optimista. Segovia está en una situación y una ubicación muy buena, inigualable. La tasa de paro en Segovia es baja. También es cierto que hay mucha población de Segovia, estudiantes que no están censados en Segovia, están fuera y por tanto no están dentro de esa cesta de desempleo. Pero en cualquier caso, cada vez las nuevas generaciones están más preparadas. Yo creo en el futuro de Segovia, creo que esta tierra tiene que crecer, tiene que mejorar. Como decía, estamos mejores que otras zonas y eso es algo que no solo es cuestión de los empresarios, sino de toda la sociedad, ¿no? El mirar hacia adelante, las administraciones, el creerse en su tierra y bueno, pues soy optimista en el futuro de Segovia, sin duda. ¿Cómo están formados los jóvenes empresarios, los emprendedores? Son nuestro futuro, hablando de futuro. Requieren una formación no solamente tecnológica, importante a nivel de todos los aspectos en general. ¿Cómo está la situación en cuanto a nuestros jóvenes? Porque se deben quedar, es decir, deben salir para formarse, como hiciste tú, pero deben quedarse también para Sí. potenciar nuestras empresas y nuestra economía. Bueno, ha habido una diáspora de jóvenes que han salido pues en la época de crisis fuera no solo de Segovia, sino de España, ¿no? Yo siempre he dicho que es mejor que se formen y que aprendan y que trabajen y que tengan experiencia, si no la hay en su tierra, fuera de su tierra, sin duda alguna, porque luego un porcentaje alto de esos jóvenes van a volver a su tierra. Lo que tenemos, lógicamente, es que ajustar, y eso va con la formación, tenemos que ajustar la formación profesional, las carreras universitarias a la demanda que piden las empresas. Ahora, bueno, hay cambios en la economía, hay cada vez más economía digital. Se requieren puestos técnicos, ingenieros, matemáticos para muchas empresas. Está cambiando en ese sentido las carreras y los estudios de futuro están cambiando con lo que había antes. Y lo que yo creo que ahí tenemos todavía una gran brecha entre la realidad económica y la formación. ¿Se involucran las empresas en esto, en esta formación de los jóvenes, en esta aceptación y en abrirles las puertas para que estos jóvenes tengan oportunidades? Yo creo que cada vez más, cada vez hay más conciencia social. Y yo puedo hablar de mi empresa, de Octaviano Palomo, donde tenemos a jóvenes en formación dual, casi siempre tenemos jóvenes en prácticas, unos se quedan en la empresa, otros no, pero todos se llevan una buenísima experiencia. La relación universidad-empresa o centro de formación-empresa tiene que ser más estrecha. La empresa tiene que ser un centro de formación,
porque para las empresas nos viene muy bien, porque haces una selección de personal. Tú ves si la persona puede adaptarse o no a los departamentos en los que trabaja, por un lado. Y por otro, esa persona se está formando, va a ir ya en su currículum con una experiencia. Y por tanto, creo que las empresas tenemos una función social, claramente, y no es solo acumular dinero o riqueza. Hombre, tenemos que tener beneficio, porque si no hay beneficio, la empresa desaparece. No, y la economía va mal. Y la economía va mal, eso está claro. Pero tenemos la función social de incorporar, por ejemplo, a jóvenes, formarlos, la flexibilidad en el mercado laboral, pues con la mujer, la brecha salarial, etcétera. Quizás un cambio de legislación también. Bueno, yo creo que está habiendo un cambio de mentalidad. Los empresarios de hoy en día, del 2019 y del 2020, pensamos distinto a lo que se pensaba hace 10 o 15 años. Es decir, ha cambiado la mentalidad. Yo creo, y lo digo no solo por mí mismo, lo digo por muchos empresarios que conozco, pequeños, pymes, autónomos, que tienen una conciencia social mucho más grande que antes. O sea, creo que por eso el mundo va mejor, a pesar de que hay gente que dice que no, yo creo que el mundo va mejor en muchas cosas. Y bueno, en cuanto a la función de la empresa en la sociedad, sin duda alguna. Yo creo que el empresario tiene un carácter especial y digo yo que hay una serie de rasgos que son importantes a tener en cuenta para seguir adelante. Es el optimismo, la innovación, la creatividad, la formación fundamental y también el talento. También el talento, sin duda. Para esto tienes que tener, tienes que querer, lógicamente, tienes que ser emprendedor, te tiene que gustar el riesgo. Una de las características intrínsecas del empresario es el riesgo, porque asumimos riesgo continuamente. Y bueno, pues es parte Y no tirar nunca la toalla. No, 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 no. Mira, de hecho, precisamente en la Cámara de Comercio tenemos se llama mecanismo de segunda oportunidad, que es pionero en España, donde hay un sistema para poder exonerar al empresario que le ha salido mal su negocio. Con la legislación actual se queda prácticamente maniatado toda su vida. No puede abrir un nuevo negocio, no puede abrir una cuenta sin que le embarguen, pero durante toda su vida. Es decir, sus deudas le persiguen siempre. En Estados Unidos no ocurre eso. En Estados Unidos, alguien que fracasa en un negocio y lo vuelve a intentar, está bien visto por la sociedad. Y yo creo que es lo que tenemos que hacer aquí. Esa mentalidad, ¿verdad? Claro. Tener esa mentalidad. Exactamente. Y de hecho hay muchos grandes empresarios que han tropezado varias veces antes de serlo, ¿no? Y hay que apoyar, hay que pensar bueno, el mundo de la economía es difícil, pero que los que nos gusta esto, pues también tenemos derecho a fracasar, ¿no? Pedro, esta conversación es toda una enseñanza para aquellos que quieran emprender un negocio o para aquellos que quieran inmiscuirse en el mundo de la empresa o conocer directamente el mundo de la empresa. Muchísimas gracias. Pero antes de finalizar esta entrevista, nosotros a las empresas solidarias, un Ujú. ejemplo de ello sois también vuestra empresa, es la siguiente, y es si somos solidarios. ¿Tú crees que somos solidarios? Yo creo que sí, creo que sí, y cada vez más. Y esto lo enlazo con lo que antes comentaba, ¿no? Creo que cada vez más tenemos una conciencia social y pensamos más en los demás. El mundo va mejor, no cabe duda. Lo bueno prevalece sobre lo malo y lo blanco sobre lo negro. Y por tanto, creo que en las pymes hay un sentimiento de responsabilidad social. Para las grandes empresas se llama corporativa, para las pequeñas responsabilidad social empresarial, donde parte de sus beneficios lo dedican a obras sociales, a ayudas, cada vez más. En Segovia ha desaparecido una gran obra social, pero han aparecido otras y cada vez, incluso en épocas de crisis, las empresas tienen esa solidaridad. Y no solo las empresas, yo creo que los trabajadores de los que las empresas necesitamos para poder funcionar, porque ningún proyecto sin trabajadores funciona. Lógicamente, somos partes de un proyecto y, por tanto, eso creo, la solidaridad cada vez va a más y con esta iniciativa vuestra creo que se va a dar a conocer todavía más, con lo cual aplaudo la iniciativa y me encanta participar en ella. Nosotros también aplaudimos la iniciativa solidaria que siempre mantenéis dentro de todo lo que ofrece esta empresa, como digo, líder en España, Octaviano Palomo, Sociedad Anónima, y líder en Segovia, porque sois muy queridos aquí. Muchísimas gracias, ha sido un placer.
Muchas gracias, Reyes. El placer ha sido mío. All the lines, all the waves, ribbons of energy locked to the poles in eons past.